Rafael Pérez Gay es un escritor, editor, periodista y traductor mexicano nacido en 1957. Estudió letras francesas en la UNAM y, desde entonces, ha publicado un sinfín de artículos y textos sobre literatura francesa. Fue director del periódico El Nacional Dominical, editor de la revista Nexos, fundador y director de Crónica Dominical y ha colaborado en medios como La Jornada, El Universal y, actualmente, Milenio Diario. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros Esta vez para siempre, Paraísos duros de roer, Nos acompañan los muertos, El cerebro de mi hermano, obra ganadora del Premio Mazatlán de Literatura y Perseguir la noche. En esta sesión de las charlas Cazul, Rafael Pérez Gay conversa sobre su más reciente libro, Todo lo de cristal. Una de las cosas que siempre digo es que lloro con tus libros y en este lloré muchísimo más, porque tú sabes que yo tenía un marido, bueno, el único marido que tuve, que le ordenábamos todo lo de cristal, digamos, eso me conmovió muchísimo. No me digas. Hemos traído de Bohemia, por ejemplo, unas copas que eran recontra finísimas y él las acomodaba y llegaban espectaculares a Buenos Aires. En ese sentido me da la sensación cuando tú dices en la memoria todo arde, creo que en tu memoria todo arde. No sé si en la memoria nuestra o en la memoria del resto de la gente. Bueno, sí, gracias, Mónica. Me da mucho gusto verte y saludarte. Efectivamente, la memoria es en el trabajo literario que yo hago, pues parte fundamental, como yo creo en la de muchos otros escritores, aunque sea en mayor o en menor medida. Sigo pensando que hay una diferencia entre el recuerdo y la memoria. Si pudiera yo hacer esa diferencia, diría que el recuerdo es un fogonazo, como si fuera un tiro de precisión, y la memoria es un arco que cubre una época, un tiempo, una vida, y de eso está hecho Todo lo de cristal, que efectivamente trata de la historia de un adulto que va en busca, un adulto ya maduro, que como yo digo, abre la puerta ya del invierno de su vida y va en busca del niño que fue. ¿Para qué? Bueno, para conocerse a sí mismo, para revelar algún tipo de condición humana, que es la literatura que a mí me interesa o a la cual soy afín. Y ese niño acompaña a su familia en 22 mudanzas, 22 cambios de domicilio. Y cuando las hermanas atacaban con gran eficacia los closets para sacar la ropa, cuando la mamá guardaba los enseres de la cocina, cuando se movían los muebles, al más pequeño de la casa, que para esta entrevista, estos datos y esta amistad que tenemos, era yo, a él le daban todo lo de cristal, para envolverlo con lo único que sobraba en esa casa, que eran periódicos. Entonces el niño perdía algún tiempo porque empezaba a leer noticias del fútbol, un gol de Pelé, digo yo, alguna noticia del equipo de sus amores, que sigue siendo el Necaxa, y así es como todo lo de cristal salía envuelto en periódico, y sí también, como en tu caso, como en el caso de tu marido, todo llegaba en orden, sin que se rompiera. Aunque también, y tú lo sabes y seguro lo vamos a platicar ahora, es una alusión, todo lo de cristal, pues a la fragilidad de la vida, a esta idea de que nada dura para siempre y de que todo acaba al final rompiéndose. Por eso es un libro melancólico. Es cierto, es un libro melancólico y también tiene la metáfora de todo lo de cristal con respecto a la memoria, digamos, ¿no? Yo no tendría, ni siquiera a los 40 o a los 35 he tenido tanta memoria como tú, esa memoria que al parecer nos hace creer a los lectores que es memoria exacta, digamos, ¿no? Y por supuesto que está la ficción, pero tú lo cuentas de una manera que pareciera ser que en tu cerebro hay joyas inapreciadas, digamos. Bueno, en todos nuestros cerebros, en todas las circunvoluciones de nuestra cabeza siempre está lleno de joyas, y bueno, por desgracia también de brasas que arden, pero también de cosas y de joyas. Pero me lo estás viendo bien, que este adulto del cual hablamos tiene que ir a la hemeroteca
para ver si realmente hay una convergencia entre la memoria y los recuerdos que este adulto tiene y lo que ocurrió en realidad. Y ahí es donde, digo yo, intenté que la memoria personal, la memoria, digamos, de infantil, se uniera a la memoria colectiva y tratara de unirse, y por eso aparece la Ciudad de México en los 60s y principios de los 70s, por eso aparecen los vientos de la política a través de dos artefactos que tanto tú como yo ya no podremos deshacernos de ellos jamás, que son los periódicos. Entonces, en esa casa estaba siempre en el desayuno, fuera un gran desayuno o un modestísimo desayuno, siempre estaba el periódico Excelsior, el viejo periódico de Rodrigo del Llano, después el de Julio Scherer, y el otro que era, pues yo diría que oponente en términos periodísticos, que era el Heraldo de México, y que era muy atractivo porque era el primer periódico en color y tenía una gran sección deportiva que hacía un muy buen periodista deportivo que se apellidaba Sánchez Hidalgo. Ahora, es cierto que mirando al futuro, ¿qué reconstruirán o cómo armarán su memoria las nuevas generaciones? Porque ya no están esos periódicos. Sí. Y bueno, la gente lee cada vez menos también. Sí, la lectura tiende pues, a ser un bien no renovable, ¿no? O un bien muy preciado. Y solo hay un modo de recuperar esa memoria, que es investigando. Claro, las nuevas generaciones se darán sus mañas, aunque yo sigo pensando que por desgracia hay una memoria absoluta, que es la máquina, el Google, a donde tú puedes entrar, Wikipedia, y rápidamente encontrar ahí algunos de los datos, pero sigo desconfiando de esas máquinas. Prefiero el papel amarillento de los periódicos. Ahora, también, como en los otros libros, marcas una relación complicada con tu padre, digamos, ¿no? Sí. Complicada con tu padre, y al mismo tiempo uno extraña su muerte, digamos, ¿no? Como decir, no se tendría que haber muerto, tendría que haber seguido. Sí. Digo, más allá del afecto personal, esta cosa para poder resolver esas cuestiones, digamos, contigo, ¿no? La verdad es que en esta, digamos, pues, ¿cómo le vamos a llamar? En esta saga familiar, digamos, de los últimos recientes libros que he escrito, esta memoria personal y esta memoria colectiva van a juntarse en un padre y en una madre que tratan de sostener contra viento y marea ambos, aunque con métodos muy diversos y distintos, a una familia de 5 hijos. Una familia como muchas otras, clase media, baja, con la permanente amenaza y el permanente miedo de desbarrancarse a la pobreza definitiva. Hay una relación compleja de amor-odio, como muchos tienen, tanto hombres como mujeres, con el padre, aunque en este libro me encargué de que en algún momento hay una vindicación importante del padre, digamos así, en la segunda mitad de este informe, como yo le llamo, hay una vindicación del padre. Sin él probablemente nada de lo que pasaba en esa casa hubiera sido igual, y sin ella, que es la madre, esa casa probablemente no se habría mantenido en pie, en el caso feliz de que en efecto se haya mantenido en pie, o por lo menos así está en nuestra memoria, porque cada uno de los hermanos, mi hermano mayor, José María Pérez Gay, murió hace ya 10 años, 3 hermanas que siguen y yo el menor. Cada uno de nosotros recordamos de un modo distinto, y me han dicho, pues yo no recordaba esto de ese modo. Otros recuerdos sí. Por eso salí entonces a la hemeroteca, te contaba, a buscar carteleras cinematográficas, alineaciones de fútbol, presidentes del PRI que ya nadie recuerda, el nombre de Sánchez Vite, claro, a ti no te va a decir mucho, pero era un político importante, presidente del PRI, y un nombre que atraviesa el libro, de un hombre que fue muy importante para la ciudad, que es Ernesto P. Uruchurtu, la P es de Peralta, Ernesto Peralta Uruchurtu, que modificó en buena parte la Ciudad de México, la alumbró, hizo obra pública, a él pertenece la creación de la Merced,
del mercado de la Merced y de muchos otros mercados, pero era un anticomunista furioso, furibundo, que tenía una sospechosa obsesión por la noche y lo que ocurría en la noche, los cabarets, los centros nocturnos, la prostitución, el amor mismo de en las sombras, le ocasionaba, lo perturbaba y llegó a prohibir incluso en los restaurantes de aquellos años, tú no podías pararte a bailar porque llegaban y te decían, si usted baila aquí nos van a poner una multa. Ese es Ernesto Peruchurtu, que lo único que no se atrevió a hacer es algo que se llamaba el ferrocarril subterráneo, es decir, lo que hoy conocemos como el metro, porque él decía y sostenía que si se construía el ferrocarril subterráneo, la ciudad se hundiría todavía más. Luego vinimos a enterarnos de que en realidad él tenía, junto con el Partido Revolucionario Institucional, junto con el PRI, a todas las líneas camioneras que se habían adherido al partido y no quiso que esas líneas camioneras, con todos sus militantes, se rebelaran en contra del partido. Fue hasta Corona del Rosal cuando el metro inicia y también no está contado todo esto en el libro porque no es una crónica en el estricto sentido de la palabra ni un ensayo, pero sí el momento en que Corona del Rosal, ahí muy cerca de Río de la Loza, meten el taladro para construir el metro, que es, pues como tú sabes, hoy en día emblema de la ciudad en todos los sentidos, un emblema de antigüedad, un emblema de descuido, un emblema de desigualdad por la situación deplorable en que se encuentra el metro. Pero me estoy desviando, Mónica. Sí, la situación deplorable que se encuentra el metro y al mismo tiempo cómo nos lleva de acá para todos lados también, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Los camioneros han sido enemigos de casi todas las democracias, digo yo. Está bien. Porque en Chile, en Argentina han sido terribles. Una de las cosas que te quería preguntar es si tenías ratafobia, que yo también tengo ratafobia. Aparecen 3 o 4 veces, sí. Sí, sí, y yo no puedo mirar una rata. Aquel niño que yo recuerdo, el adulto lo tiene esta repulsión, esta fobia a los roedores y en especial a los ratones y a las ratas. Y era común, como es común hoy en la ciudad, más todavía, que hubiese ratas, incluso en las casas que alquilábamos y también en los departamentos ratoncitos que aparecían en la noche, veías pasar una pequeña sombra y entonces aquel niño con el que yo me fui a encontrar ahora tenía siempre mucho miedo y desataba sus fantasías más extrañas, porque decía, se pueden subir a la cama, pueden bajar por una cortina, pueden caer, porque bueno, se desataban las más increíbles leyendas sobre ratas y ratones, y sí, aparecen por lo menos 2 o 3 veces en las páginas de Todo lo de Cristal. Ahora me llama mucho la atención el crimen que narras, sobre todo en la violencia de los homosexuales, digamos, que en general Sí. no se ve, pero existe, digamos, también, ¿no? Sí. Y ese crimen tan chiquito y que tú mencionas, la venganza luego, digamos, me llevó a las cosas que vivimos en peligro cuando somos chicos, digamos. Claro. Que nuestros padres no nos pueden evitar. En ese sentido, Mónica, el libro es también, como tú sabes, porque eres escritora y eres muy buena lectora, trata de ser también como un libro de iniciación, ¿no? Es decir, por eso algunos capítulos o subcapítulos terminan diciendo, bueno, así conocí la culpa, así conocí el sexo, así conocí la lealtad o la deslealtad, así conocí el amor, bueno, y en efecto, una de esas iniciaciones era la calle. Claro, era una ciudad, yo lo menciono en alguna página del libro, en aquel entonces los parques eran de las niñas y los niños, podían salir, podían estar ahí, corriendo los riesgos que podías correr y que se corren, pero no es porque quien nos oiga charlar hoy o quien te vaya a leer en esta conversación dirá, bueno, pero ahora es una cosa terrible. Sí, en aquel entonces había riesgos, pero salías, tenías que tener calle. Claro. Yo tuve calle, palabras como palomilla, como pandilla, han desaparecido, sobre todo en un México hoy devorado por la violencia extrema en la cual vive. Pero en aquel entonces había esa violencia. Digo yo, bueno, en estos días decir que había pandillas que se peleaban a cadenazos y a tubazos
y que la persona que realmente era el delincuente mayor tenía un revólver, pues hoy en día suena un poco lejano, un juego de niños, pero sí, en aquel entonces había violencia y había que cuidarse de la violencia. Había pandillas, yo lo cuento en el libro, la pandilla de la Condesa, de los edificios Condesa, la de la Portales, la de la Romita, y se enfrentaban. Y ya eran en cierto sentido aprendices y si no, también delincuentes. Y hacer la calle tenía que ver también con una defensa de no ser abusado sexualmente, cosa que era común en aquellos años. Esto si yo estoy hablando de, vamos a poner, de 65, 66, y no deja de ser en la historia que yo cuento una ironía, digamos, que el niño que yo fui haya sido salvado de una violación acoso, de una violación precisamente por un delincuente gay, es decir, lo que llamaríamos gay, al que le apodaban la bruja, y que me salva a mí del momento en el que están a punto por un joven mayor, y bueno, así es muchas veces la vida de la calle. Es justamente ese delincuente homosexual que luego mata en venganza a un adversario de una pandilla y luego es vengado, ya no digo cómo, más adelante, nos cuenta de una ciudad en la que había que aprender a defenderse, aunque era una ciudad mucho más habitable, en el sentido de que un niño de 11 años podía subirse a un camión y llegar muy probablemente con bien a su casa, y ese era mi caso. Vos sabés que vi una escena muy parecida a la masturbación que te hacen ahí en una película italiana, digamos, ¿no? También sí. Esta cosa del abuso a los varones nunca es tratado, digamos, ¿no? Bueno, ahora estamos... Cada vez, bueno, o lo tratan menos, ¿no? Sí. Probablemente porque los varones, los hombres, nos lo callamos, ¿no? Claro. Probablemente queda como un secreto. Pero si pudieras conversar con amigos muy seriamente, probablemente te dirían que alguna vez alguien por lo menos intentó. Por eso mi madre me daba tantos consejos que yo salía a la calle aterrado. Si vas al cine no puedes ir al baño. Si estás en el parque, cuidado cuando oscurezca. En fin. Ahora, una de las cosas que pensaba, y es complicado preguntarte esto, pero lo voy a preguntar. En este libro... por los otros también, pero en este libro no sé por qué comprobé que eras un gran escritor, No me digas, qué barbaridad. No, y entonces pensaba, ¿habrá habido alguna vez, ya sé que trataste también el tema de tu hermano y todo, ¿habrá habido alguna vez en ti alguna competencia con tu hermano? Porque son dos autores brillantes, digamos, ¿no? Hacen a la literatura y al pensamiento de este país muy importante. Entonces, pensaba eso yo como fan y como preguntadora. Primero que nada te agradezco muchísimo la impresión que tienes viniendo, además, sé que no lo vas a poner esto, o si quieres ponlo, viniendo de una lectora de la calidad que tienes en tu trayectoria literaria y cultural. La relación con mi hermano, bueno, es una relación compleja, te voy a decir por qué. Porque él pasó de ser, por ejemplo, en este libro, como habrás notado, el hermano no existe porque él se va a Alemania, sí, y se queda con las tres hermanas, con su mamá y sus tres hermanas, y un padre que, como yo digo, estaba un poco perdido en sus laberintos y en sus sueños rotos, e iba y venía. Y sin ser un padre completamente ausente, él iba y venía con una entera libertad egoísta en muchos sentidos. Que lo llama maricón a tu hermano, ¿no? Porque sí, por eso es un maricón, no quiere enfrentar el problema. Primero mi hermano, pues es el hermano mayor. Luego fue, en muchos sentidos, mi maestro, es decir, quien me regaló los primeros libros, quien me enseñó a leer. Luego fue el que me curó, porque la vida es así de paradójica, el que me curó de la militancia política a los 16 años o 17, y me dijo, eso no sirve absolutamente para nada, ponte a leer o vas a ser parte del rebaño. Luego pasó, él iba y venía de Alemania, y luego pasó y empezamos a tener una amistad literaria. Él, pues un especialista digamos, muy, muy notable en letras alemanas, aunque en general era muy culto, y yo empecé a hacer letras francesas en la UNAM, y luego hice
digamos, un profundo estudio del siglo XIX mexicano y del periodismo en especial. De modo que te voy a responder, una de las cosas que nos unió es que nunca nos tuvimos envidia, nunca, ni yo a él, ni él a mí. Nos separó la política durante un tiempo, pero no esta cosa de decir, él llegó a decirme, te lo cuento, me dijo, híjole, estás escribiendo muy bien, ¿por qué estás escribiendo tan bien? Le dije, no, bueno, y le respondí algo que te voy a compartir. Le dije, empecé a escribir, no sé si bien, empecé a escribir más cómodo y más libre cuando derribé el muro que separaba el periodismo de la literatura. En ese momento me sentí como libre, como en un campo donde ya nadie me iba a detener, bien o mal, resultara bien o mal, porque uno nunca puede, y tú lo sabes muy bien, porque escribes, uno nunca sabe que lo que está escribiendo es una mierda, decía John Berryman, si uno supiera que lo que está escribiendo es una mierda, no lo escribiría, ¿verdad? Entonces, uno no lo sabe. Así te respondo a esta pregunta de los hermanos. Vamos a ir terminando, Rafa. Por supuesto que te felicito por todo lo de Cristal y sé que va a ser muy vendido, va a ser súper editado muchas veces. Y gracias. En ese contexto, preguntarte cómo has llevado esta época con Calle Arena, con todo lo que ha pasado a nivel cultural, más allá de que uno piense o no, como Andrés Manuel López Obrador, la cultura ha sido muy atacada en este contexto, sí. ¿No? Sí, qué bueno que me lo preguntas, porque es la otra parte la otra parte que se disputa a mi vida, que es el trabajo editorial, al que me he dedicado siempre. Y en Calle Arena no voy a, quiero decirte tal y como es, en Calle Arena hemos resistido. ¿Hemos resistido qué? Hemos resistido los embates, las embestidas, no solo Calle Arena, me refiero a la vida cultural de un gobierno al cual no le interesa la cultura, pero hemos tenido también gobiernos a los cuales no les interesa mucho la cultura. Pasa que creo que los presidentes anteriores, estoy pensando en un ser vacío, en un hombre vacío como Peña Nieto, estoy pensando en un hombre que se dedicó a la guerra del narco como Calderón, yo le llamo vendedor de gaseosas como Fox, tenía por la cultura un cierto respeto y preferían que se desarrollara, y así tuvimos a buenos directores creo yo, de la vida cultural, del estado cultural. Tuvimos desde luego a Rafael Tovar, tuvimos a Consuelo Sáizar, Sari Bermúdez, que lo hizo muy mal, pero había un desarrollo cultural que creo que se perdió y está perdido hoy en día. Primero porque no le ponen dinero y segundo porque han puesto al frente a personas ineptas como Alejandra Frausto. Entonces, entre que no hay presupuesto y entre que no hay un talento o una vocación cultural, hoy en día el Estado cultural es prácticamente un grupo sectario y faccioso que tiene al libro prácticamente secuestrado. La Dirección General de Bibliotecas dejó de comprar libros. Quieren cambiar la vocación del Fondo de Cultura Económica para volverla a una editorial asistencial, por decirlo así. Unieron la Dirección General de Publicaciones, Educal y el Fondo de Cultura, finalmente quedó unido, en lo que a mí me parece un grave error de política cultural y de política. De modo que entre todo eso, una editorial pequeña como Calle Arena pues ha tratado de sobrevivir y sobrevive. No estamos cerrando, pero desde luego se interrumpió el desarrollo de la editorial, publicamos menos, vamos con mucho cuidado en los libros que publicamos y estamos en eso y pensamos seguir, porque en general la cultura en México es un trabajo de resistencia, de estar, es un trabajo que cualquiera que lo conozca sabe que no está destinado ni a la riqueza ni a generar fortuna, sino más bien a publicar libros. O bien hacer obras de teatro, o bien hacer una película que se pueda o que aspire a exhibir, o bien a representar en un teatro una danza importante. De modo que creo que la cultura en México hoy pasa por un momento realmente triste, pobre y sobre todo atacado, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, teme a los expertos, teme al conocimiento, teme a todo aquello que no sea el pensamiento único que él sostiene, Mónica. ¿Has hablado con él? Nunca.
Lo conocí muy bien porque él era muy buen amigo de mi hermano y lo conocí como jefe de gobierno y en reuniones familiares, ahí lo conocí bien. Él llegaba los domingos a las reuniones familiares que mi hermano hacía en su casa de Coyoacán. Los hermanos se repartían en la familia las comidas porque además mis padres vivían y lo conocí bien y nunca estuve de acuerdo con sus posturas políticas ni con la forma en que se conducía como un jefe de gobierno en aquel entonces. Desconfío siempre del espíritu sectario, no me gusta el dogmatismo, no me gusta la intención facciosa y no me gusta la infamia y la ofensa. Creo que el lenguaje violento eventualmente puede convertirse en un hecho violento y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, te agradezco muchísimo, desde ya te agradezco también que Cali Arena haya publicado un libro de fútbol. He conocido a Alonso, que es maravilloso. Gracias, Mónica, le voy a decir. Y también que han perdido un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está el libro. Bueno, pues te agradezco mucho, te mando un beso y espero verte pronto. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, es verdad. Un abrazo. Adiós, Mónica, chao.